Hola, bienvenidos a este su espacio del Ministerio de Amor y Esperanza. Hoy compartimos la segunda parte del tema cómo resolver conflictos. Y compartíamos el miércoles que los conflictos son parte de nuestra existencia y nosotros pues tenemos conflictos en algún momento de nuestra vida o los vamos a enfrentar, o ya los tenemos, o no hemos sabido trabajarlos, no le hemos sacado el provecho adecuado. Entonces, en esta ocasión comparto con ustedes algunos pasos prácticos que podemos usar dentro del proceso del manejo de conflictos. Algunas sugerencias. Y creo que hablar de esto, la clave es aprender a que nosotros veamos el conflicto como una oportunidad en vez de un problema. A veces nosotros nos enfrascamos que es un problema y es un problema y es un problema y no le vemos la oportunidad de crecimiento que debiéramos nosotros usar al internarnos en algún conflicto. Y quiero señalar algunos pasos, dije, y el primero es una oportunidad para comunicarnos mejor. Creo que vale la pena, sin importar la naturaleza del conflicto, ponernos este reto, a avanzar o a mejorar en nuestro nivel de comunicación con la persona afectada. A veces o muy pocas veces trabajamos esta parte, mejorar nuestro nivel de comunicación. Santiago, libro de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versos 19 y 20, nos hace este señalamiento. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos hace este señalamiento que nosotros en algún conflicto, en los conflictos, primero necesitamos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Cada conflicto, queridos amigos, trae una preciosa oportunidad para ejercitar nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de hablar, sin dejarnos vencer por la ira. Entonces, para mejorar nuestro nivel de comunicación, primero escuchemos. Después seamos tardos para hablar y finalmente tardos para enojarnos. Una segunda cosa que es muy importante es una oportunidad para manejar el conflicto en compañía de Dios. Una oportunidad para orar. Encomienda tu conflicto a Dios. Si no sabes cómo manejarlo, si no sabes qué hacer, si te ha rebasado, si has vivido conflictuado ya por varios años, sabes que puedes recurrir a Dios. El conflicto es una oportunidad para orar. Si ese conflicto que estamos enfrentando se está generando desde nuestro corazón, se está generando desde lo más interno de nuestra vida, entonces siempre será una sabia resolución el que nosotros oremos de manera constante, de manera intensa. Sabes que esta es una gran bendición que nos ha dejado Dios. La oración nos ayuda a acercarnos a Dios. En el Salmo número 50 también nos hace esta recomendación. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En el día de la angustia, en el día del conflicto, si nosotros acudimos a Dios en oración, dice aquí, yo te libraré y tú me honrarás. La ayuda de Dios está a nuestro alcance en medio de los conflictos. Ora a Dios.
Una más. El conflicto, si le sacamos provecho, es una oportunidad para amar y perdonar. El conflicto, úsalo como una oportunidad para amar y perdonar. Y sabemos que mientras los conflictos crean distancia, el amor y el perdón promueve la paz y la unidad, promueve la paz y la cercanía. El conflicto es una oportunidad para que nosotros podamos mostrar el amor de Cristo. El apóstol Pedro en la Biblia escribe a manera de conclusión: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces la palabra nos dice que cuando nosotros tengamos un conflicto, nos enfrentemos ante un conflicto, es una oportunidad para que aprendamos a amar y para que aprendamos a perdonar. Y sin duda, nosotros iremos creciendo en el manejo de conflictos. Una más, es una oportunidad para darle gracias a Dios porque Él es especialista en ayudarnos, en decirnos cómo debemos nosotros manejar el conflicto. Es una oportunidad para darle gracias a Dios. La Biblia nos dice que al final de toda realidad que nosotros experimentamos, nuestra meta debe ser la misma: honrar, glorificar el nombre de Dios, de manera que cuando nosotros nos disponemos de manera gozosa a darle el lugar que le corresponde a Dios, aún por encima de nuestros intereses, es un testimonio invaluable, irrefutable. Aún para nuestros propios corazones podemos nosotros decir que amamos y que deseamos hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Porque a veces, cuando llega el conflicto, nosotros tomamos una postura donde decimos: se va a hacer lo que yo digo. Y cuando nosotros tomamos ese pensamiento o esa decisión, pues obviamente estamos lejos, lejos de alabar a Dios, lejos de darle gracias a Dios. Cuando nosotros tengamos un conflicto, nosotros necesitamos considerar a Dios por encima de ese conflicto, ¿sí? Por encima de nuestro enojo, de nuestro disgusto, que Dios quiere ayudarnos. Cuando hacemos esto, evidenciamos, ¿sí?, una vida fructífera, una vida que se rige por el respaldo, que se rige por eh, las pautas establecidas por Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, la palabra nos hace esta recomendación. Jesús dijo a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Sin duda, es necesario reconocer que Dios nos conceda su gracia para que podamos ver en cada conflicto una oportunidad para crecer en dependencia de Él y una oportunidad para glorificar su nombre. Como dije al principio, nosotros necesitamos ver el conflicto como una oportunidad donde nosotros podamos crecer, donde nosotros podamos aprender a no desgastarnos con el conflicto. Dios nos bendiga y nos ayude, y que estas experiencias puedan servir, o estas recomendaciones puedan servir para que nosotros podamos tener a la mano algunos recursos para
sacarle provecho a los conflictos. Bendiciones, un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima.